Hola amigos, buenas tardes, buenas tardes, feliz jueves, ya son las 6:30 y tenemos como siempre una cita en esta comunidad Somos la 4T Noticias. Hoy es 18 de septiembre del 2025 y como siempre estamos aquí saludándolos, esperando que se conecten y vamos a irlos saludando conforme llegan, conforme están presentes en esta transmisión. Hasta donde quiera que nos estén viendo y escuchando, les mandamos un saludo, les mandamos un abrazo muy cariñoso, muy cordial. Saludamos a José Miranda hasta Estados Unidos, mi querido amigo, bienvenido a esta transmisión. Un saludo muy cordial, un abrazote hasta allá, hasta Estados Unidos. Saludos a PPB, también bienvenido, buenas tardes, qué bueno que estás por aquí. También saludamos a Tornado, bienvenido, buenas tardes. Y bueno, vamos a seguir saludando a los que siguen llegando, siguen incorporándose a esta transmisión. Con muchísimo gusto les recuerdo que tenemos una meta de regalos por ahí y también les pido que por ahí si les gusta esta transmisión en vivo, pues nos apoyen con el like, dándole tap en la pantalla, ya lo saben ustedes. Saludamos a User1593, a Rafael Antonio, mi tocayo. Saludamos también a Arturo Lugo, a Juan Ojeda, 8552, a Neto Moon, a Chepes. Un saludo muy cariñoso, muy cordial a todos ustedes que se están conectando. Bienvenidos. También saludamos a Carlos Romer, Carlos RC Romer. Saludos, buenas tardes, bienvenido a esta comunidad, bienvenido a esta transmisión en vivo. También a Lula Alfa, buenas tardes a todos y muchas gracias por participar, por estar aquí en el chat, por estar ahí presente en esta transmisión, por participar en esta práctica que tenemos de dar a conocer las noticias que están ocurriendo en México y el mundo, para darles la oportunidad de tener una visión de lo que está ocurriendo y contribuir de alguna forma a la evaluación, al análisis de todo lo que ocurre. Así que ese es el propósito. Saludamos también a Ezequiel Wiggy, creo, se llama Wiggy. Bueno, saludos a Ezequiel, gracias, buenas tardes. También a Castillo 321, también a Alberta Ramírez 5, saludos, buenas tardes. Manuel Romero 101, soy el Yeyo Ver, también saludos. Matías 123, saludos, buenas tardes. Miguel Garay, bienvenidos y gracias por estar aquí. A todos los que han estado aquí, que están llegando y que no han estado anteriormente, que no nos han acompañado, que son nuevos en este canal, también les recuerdo que tenemos un canal de YouTube, el canal de Somos la 4T Noticias, búsquenlo en YouTube, conéctense allá, suscríbanse allá para que podamos avanzar en el número de suscriptores, se los agradeceríamos mucho, por supuesto. Así que allá los esperamos también en la comunidad hermana de Somos la 4T Noticias, nuestro canal hermano de este canal de TikTok. Mateo Valdiano, te saludamos con mucho cariño, buenas tardes. También Roberto Quiñones, también saludamos a Hangel. Y bueno, pues Lula Alfa, creo que ya te había saludado, te volviste a conectar. Saludos Lula Alfa, buenas tardes. Y agradecemos mucho a mi querido amigo José Miranda, por supuesto, con sus likes que nos está regalando. Muchas gracias, amigo. Saludamos a Tenax Vite, que ya llegó el encargado de la moderación de este chat. Mi querido Tenax, saludos, como siempre, muy puntual a la cita para hacerse cargo de este chat. Lalo García 883, saludos, buenas tardes. 03 AMB, también saludos. Jada Sax D, saludos, buenas tardes. El Pollo Frown, saludos al Pollo Frown. También saludamos a Apple User 8893 y agradecemos por supuesto el corazón acá de mi querido Tenax. Saludos mi querido amigo, gracias por el corazón. Seguimos saludando a todos los que siguen incorporándose, que siguen llegando, que espero que sigan conectándose y manténganse conectados, porque en este día la transmisión va a ser bastante detallada. No vamos a tocar muchos temas, van a ser 3 temas nada más, de los cuales 2 van a ser muy detallados. Así que la información que les voy a dar no la van a encontrar en otro lado. Con el nivel de detalle que lo van a encontrar aquí, no lo van a encontrar. Y por eso los invito a que se queden y que se enteren en este canal de lo que les vamos a platicar, de estas 2 de las 3 noticias
que son las noticias más importantes del día a nivel nacional y una de ellas a nivel internacional. Ya van a ver por qué, se los digo, así que quédense, no se vayan, quédense aquí en la transmisión y manténganse pendientes de los temas. Ahorita más adelantito, en un minuto, les vamos a mencionar los temas que vamos a estar tocando el día de hoy y vamos a desarrollarlos bastante como se los estoy anticipando, así que bienvenidísimos todos. Claudia, por ahí alguien que se llamaba Claudia, no sé, Aurelio Telles, saludos, gracias a Aurelio Telles, bienvenido, buenas tardes, es un placer recibirlos a ti y a todos los demás. Y bueno, pues antes de que se siga conectando alguna otra persona y agradeciendo los likes, por supuesto, como siempre, les recuerdo a quienes estén por aquí que no lo hayan escuchado al principio de la transmisión, lo acabo de mencionar, que tenemos un canal hermano de YouTube, somos la 4T Noticias igual, se llama, visítenos allá, conéctense por allá, suscríbanse sobre todo por allá, y pues aprovechen para que ya estando allá, le den like, compartan los videos y los vean, espero que les gusten también, son los videos de los días anteriores, ahí se están guardando, ahí se están transmitiendo, entonces pueden ustedes verlos con toda libertad que allá en el canal de YouTube. Saludamos a José Ávila, también a José Soledad, también a Héctor Chito, también a RM, y ya llegó mi querido amigo Antonio Sotelo. Buenas tardes, amigo, un gusto, un placer saludarte y recibirte en esta transmisión. También Enríquez Silva Britos, Ana RQ, Tlalpeño, buenas tardes a todos, como dice mi querido Antonio, gracias que sí, claro que sí, saludos, un saludo cordial a todo el mundo. Raimundo Papili, también los saludamos, y Ramón Reina. Bueno, ya, vamos a empezar con los temas para poder darle a toda la información que tenemos que procesar, que tenemos que pasar, y los temas son los siguientes. En principio vamos a hablar del genocidio de Israel en Gaza. Yo sé que son noticias muy tristes y muy feas, pero yo creo que son cosas importantes que hay que conocer, sobre todo los detalles que les voy a dar sobre lo que es el genocidio que está aconteciendo en Gaza. Ya lo hemos tocado en ocasiones anteriores, pero nunca en el nivel de detalle que les voy a platicar el día de hoy. Y es muy importante porque ocurrió una cosa muy famosa, muy conocida. El día de hoy ocurrió un evento importante en la Organización de Naciones Unidas, y a partir de eso pues les voy a platicar todo lo que está relacionado con este genocidio que increíblemente, de manera completamente inhumana, sigue ocurriendo y parece ser como que nadie lo puede parar o se ha atrevido a pararlo. Vamos a platicar de eso bastante, del genocidio que está confirmado ya, como les digo, en Gaza por parte de Israel. El otro tema que vamos a estar hablando, que también es el tema del día definitivamente, es la nueva fake news, la gran fake news nueva del canal de Latinus, de Loret de Mola. Pues ustedes seguramente ya están enterados, ya lo han dado a conocer todos los medios chayoteros, han hecho propaganda bastante con este tema de los amparos, supuestos amparos que sacaron los hijos del presidente López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán y el otro hermano, Gonzalo López Beltrán. Vamos a hablar de este tema porque pues se cae completamente, y si no me lo creen, porque alguno de ustedes pues quizás vio los medios chayoteros y les ha creído a lo que han estado diciendo de estos amparos que supuestamente sacaron los hijos del presidente López Obrador, pues quédense porque les voy a dar punto por punto las pruebas de que todo se trata de calumnias, todo se trata de una muy bien armada noticia falsa, de un montaje como el estilo típico de Loret de Mola. Así que acompáñenme porque vamos a hablar de este tema en detalle. Y bueno, ya para terminar el día de hoy, vamos a hablar de otro dato importante, otra noticia importante que ya ocurrió y se anunció el día de hoy, que tiene que ver con el regreso a México de Hernán Bermúdez Requena. Sí, ayer platicábamos de este tema y el señor ya había sido capturado, lo dijimos ayer, en Paraguay, y él estaba tratando de quedarse en Paraguay por medio de unas argucias legales de sus abogados,
Bueno, pues la noticia que les voy a dar en detalle un poco más adelante es, pues no lo logró y ya está en México. Ya les voy a platicar de qué se trata, cómo es la condición en la que está Hernán Bermúdez Requena y insisto, ya está en México, ya lo extraditaron desde Paraguay y ya está pues a disposición del juez, de las autoridades, así que es algo muy importante que les voy a comentar el día de hoy. Dice José Miranda, pues bienvenido, lo esperábamos. Sí, exactamente, mi querido José, es algo que se esperaba. La justicia está procediendo, lo cual es bastante bueno. La justicia internacional por parte de la Interpol también hizo lo suyo. La ficha roja se dictó, el gobierno de Paraguay colaboró, bueno, en fin. Pero bueno, lo importante es que ya lo extraditaron y ya está en México. Y bueno, pues vamos a empezar con estos temas porque son bastante largos, sobre todo los dos primeros que les mencioné. Vamos a empezar con el lado no tan amable, no tan bonito, la verdad bastante triste, bastante lamentable, una cuestión horrible, el genocidio de Israel, que está cometiendo Israel contra la comunidad palestina, contra el país, contra Palestina en la franja de Gaza. Vamos a hablar de este tema. Fíjense que mientras que España amenaza con no participar en el certamen de la canción Eurovisión, pues resulta que sí lo hace Israel. Los organizadores del certamen de la canción europea, que la verdad es que pues Israel no está en Europa, no entiendo eso, pues resulta que también en el certamen de Eurovisión participa Israel y ellos se les permite participar. Los organizadores no los vetan y los permiten participar, como les digo, pero eso sí, a partir de ahora parece ser que amenaza España con no participar si Israel participa. Israel ha participado los últimos 3 años en el certamen. Mi querido Marco, bienvenido, gracias por el corazón, gracias, bienvenidísimo como siempre, muchas gracias amigo. Bueno, pues Israel ha participado en los certámenes de Eurovisión, no se los han prohibido, desde el año pasado el año pasado no se les prohibió y este año no se les va a prohibir y España pues está amenazando con vetar su participación para poder de alguna forma hacer presión, según esto, para que ellos no participen. Pero vuelvo con lo mismo de la Vuelta Ciclista de España, que ya mencioné en un en vivo anterior. ¿Quién creen ustedes que está pagando el certamen o financiando o siendo, digamos, pagando los anuncios del certamen de Eurovisión? ¿Quiénes son los que están dando la lana? Pues los del gobierno sionista, el gobierno de Israel. Así que, pues es bastante patético que España pues amenace con no participar si participa Israel, si al final de cuentas el certamen lo organizan, de la canción europea, lo organizan los mismos jefes de gobierno de Israel, para poder dar una buena imagen, presentarse ante el mundo como las blancas palomas en un certamen de la canción. Imagínense nada más con todo lo que están haciendo ellos en Gaza. Bueno, vamos a entrar en materia si les parece. En Europa, los gobiernos de Irlanda, Bélgica y Escocia piden sancionar a Israel por el genocidio. Esos 3 países europeos, Irlanda, Bélgica y Escocia, ya pidieron oficialmente sancionar a Israel por el genocidio. Pero la verdad es que desafortunadamente el resto de los gobiernos europeos mantienen su acostumbrada cobardía con declaraciones débiles, represión de las protestas en sus propios países. Hay cientos de presos en el Reino Unido, bueno, aquí no hablamos de Escocia, en Inglaterra, pero a final de cuentas el Reino Unido. En Inglaterra han metido a la cárcel a gente por participar en protestas contra Israel. Así que son gobiernos europeos, la gran mayoría, Alemania, Francia, el Reino Unido, gobiernos que mantienen su cobardía con declaraciones pues estúpidas, débiles, que no tienen trascendencia, reprimiendo las protestas en sus propios países y con algunas medidas suaves que son completamente imperceptibles y que son como que anecdóticas, realmente no tienen ningún sentido, como por ejemplo
Una de las medidas de la Comunidad Europea o del gobierno de Europa es prohibir el comercio de Europa con ciertas zonas de la Franja de Gaza ocupadas. O sea, según ellos están castigando, específicamente pretenden castigar a ciertas zonas de Israel que Israel está ocupando en la Franja de Gaza, impidiendo el comercio con esas zonas, lo cual es bastante estúpido, porque lo que deberían de hacer es dirigir esta veto de comercio, esta prohibición del comercio hacia el Estado perpetrador del genocidio y hacia el gobierno de Tel Aviv, el gobierno del Estado de Israel, no hacia pequeños lugares de la Franja de Gaza, que la verdad no tiene ningún, es completamente absurdo, es ridículo, son medidas de pantomima como para que se vea que ellos hacen o que se vea que ellos protestan, cuando en realidad, como les digo, incluso están reprimiendo a la población de sus países que está participando en protestas. Por ejemplo, fíjense, de modo increíble se le ha impedido a Rusia participar en el certamen de Eurovisión desde que inició la guerra que ustedes conocen entre Ucrania y Rusia, pero no se le ha impedido participar a Israel en ese certamen de Eurovisión. Y la verdad, hay que ser honesto, hay unas diferencias gigantescas, abismales entre ambos casos. ¿Quieren saber cuáles? Bueno, ahí les van. En el caso de Rusia, se trata de una guerra de un país contra otro, en el que ambos países poseen armas con los que pues tienen esa guerra entre los dos. De hecho, Ucrania recibe apoyo, ha seguido recibiendo apoyo tanto de Estados Unidos como de otros países europeos para contraatacar a Rusia y defenderse de los ataques de Rusia. En el caso de Israel, a diferencia de eso, se trata de un genocidio a todas luces contra una población que está completamente inerme, completamente desarmada y que tiene su territorio totalmente ocupado por un ejército y por un poder invasor que es el de Israel. Además de que hasta el día de hoy no es un estado propiamente reconocido como tal, aunque hay países como México y muchísimos países del mundo, la mayoría que reconocen o que piden que se reconozca como estado independiente a Palestina, pues esto no se ha formalizado. Así que no tiene nada que ver, no se puede comparar la guerra entre Rusia y Ucrania para castigar, eso sí, a Rusia en ese y en muchos otros certámenes deportivos, culturales, y no castigar por el mismo tipo de cuestión, pero en este caso genocidio, a Israel. Finalmente, y esa es la noticia del día, amigos, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ya calificó el día de hoy, finalmente, como genocidio a las acciones que está llevando a cabo Israel en Gaza, ¿sí? Ya es noticia internacional que la ONU finalmente califica de genocidio a lo que hace Israel. Concluyeron que ya cumplieron con 4 de las 5 condiciones para considerarlo como tal, como un genocidio, y que hay 60,000 pruebas, no una, no dos, no 100, no 200, no, que tienen 60,000 pruebas en este sentido, 60,000 pruebas que pueden y deben y se usan para probar, o sea, valga la redundancia, pruebas que confirman que se trata de un genocidio, 60,000 pruebas. Pero, ¿qué significa eso en concreto? ¿Qué significa al día de hoy, 18 de septiembre, que la Organización de las Naciones Unidas, 710 días después de iniciado este ataque de Israel contra Gaza y contra los palestinos, después de 2 años, ¿qué significa esto en concreto? Que ahora ya lo declaren como un genocidio. Sinceramente, ¿quieren que les diga la respuesta? Pues quién sabe. ¿Quién sabe? Pero mientras podemos realmente dilucidar qué va a traer como consecuencia esto, porque hasta ahora las Naciones Unidas han sido simplemente un espectador y no han hecho absolutamente nada, y no me parece como que el hecho de declarar un genocidio, en este caso, pues haga que
impacten algunas medidas, que saquen algunas medidas que sancionen de manera fuerte, contundente y terminante al Estado de Israel. Ojalá, pero yo pues todavía no estoy convencido de que esto ocurra. Mientras que esto pasa, vamos a dar algunos datos. Son ya 710 días de horror, de un horror espantoso desde que inició este genocidio. 710 días. En esos 710 días, 65,000 palestinos han sido confirmados muertos, y de los 65,000, 75%, 3/4 partes, son mujeres y niños. De hecho, algunos especialistas del tema calculan que podrían llegar a ser, en realidad, 680,000 civiles los que en realidad han muerto. Porque ustedes saben que hay una cobertura de Israel que impide que todo esto se dé a conocer, que la información trascienda. 65,000 están confirmados, es un hecho. Pero especialistas dicen y calculan que podrían llegar a ser 680,000 civiles muertos, y si ese número se confirma, eso significaría que habría más o menos 380,000 niños muertos menores de 5 años. 380,000 muertos, niños muertos de menos de 5 años. También tenemos el dato de que 1,581 han sido los trabajadores de salud, o sea, de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que así se le llama a lo que hace la Cruz Roja, pero en países de religión musulmana, a los trabajadores de la salud que han sido asesinados en Gaza. 1,581 trabajadores de la salud, doctores, enfermeros, camilleros, etcétera, han sido asesinados. 252 periodistas han sido asesinados. 346 son los miembros del staff personal de las Naciones Unidas, destacados en esa zona para investigar lo que está ocurriendo, han sido asesinados. O sea, personal acreditado por las Naciones Unidas, staff de las Naciones Unidas, 346 de ellos han sido asesinados en el territorio de Gaza por el ejército de Israel. 100,000 palestinos han sido detenidos, la mayoría de manera completamente arbitraria, por una ocupación ilegal, los cuales han sido dejados sin alimentos, en una total hambruna, han sido torturados y aún sujetos a violación, de ellos incluidos doctores y pacientes, que han sido asesinados, torturados, privados de su libertad e incluso violados. 75 han sido las personas que han sido detenidas, reportadas, asesinadas mientras estaban bajo la custodia de Israel. O sea, los tenían detenidos, los tenían presos, y que fueron asesinados cuando estaban bajo la custodia de Israel, presos o privados de su libertad. Todo esto que les acabo de mencionar solamente en los últimos 710 días, que esto tiene muchísimo más tiempo, ya lo saben ustedes, desde que Israel empezó a ampliar su territorio y a avanzar. Gracias, mi querido Abraham, gracias, sobre la franja de Gaza, invadiendo territorio completamente de manera ilegal, el territorio palestino. Existen también imágenes de palestinos tomadas en sus hogares, donde son sacados por la fuerza a medianoche, donde los denigran los miembros del ejército israelí, donde abusan de ellos, donde se burlan de ellos, y estas imágenes continúan dándose a conocer y dando la vuelta al mundo en las zonas del territorio palestino ocupado por Israel. Casas, refugios, hospitales, mezquitas, iglesias continúan siendo destruidos. No han respetado nada en lo absoluto los israelíes al atacar la franja de Gaza. Ni siquiera estos lugares que son considerados en cualquier guerra, en cualquier
invasión, en cualquier conflicto militar o lo que sea, considerados zonas seguras. Bueno, ni casas civiles, ni refugios especiales para poder albergar a población civil, ni hospitales en donde tratan a los heridos, ni escuelas, ni centros de educación de cualquier tipo, ni mezquitas, ni iglesias, porque también una iglesia católica fue atacada y el sacerdote fue asesinado en la iglesia, las mezquitas obviamente. Todo esto continúa su destrucción y alrededor, como parte de todo esto, como resultado, alrededor del 85% de Gaza está en ruinas. O sea, solamente el 15% de los edificios de lo que es Gaza está en pie, dañado algunos de ellos, pero en pie, pero el resto está completamente en ruinas, o sea, 85% de todo el territorio de Gaza. Y el ataque que se está desarrollando ahora mismo, que se sigue desarrollando, donde Israel todavía quiere avanzar más para poder ocupar todo completamente, amenaza pues no solo a Palestina, a los palestinos que ya están sufriendo todo lo indecible que les estoy mencionando, sino que incluso está amenazando, irónicamente, a los propios rehenes israelíes que permanecen en esa zona. Con estos ataques están poniendo en peligro a los rehenes que supuestamente son la causa de todo lo que están haciendo. Mi querido Juan Francisco, saludos, bienvenido amigo, gracias por estar aquí. Y en el caso del Banco del Oeste, del territorio de Gaza, que es una zona un poco distante, que es una zona ocupada por los palestinos y que también tienen interés y están molestando, están fregando los israelíes bastante, también esa zona está bajo presión, no está libre de presión. De esa zona podemos hablar de que 1,000 palestinos, incluidos 212 niños, han sido asesinados en los últimos 710 días, desde que inició esta invasión y este genocidio. Han habido 1,600 incursiones del ejército israelí, lo que representa un aumento del 22% comparado con el año anterior, en áreas palestinas completamente inhabitadas, deshabitadas. Y el número de blancos alcanzados y de asesinatos también ha crecido, y es la mayor desde la segunda intifada, la segunda guerra llevada a cabo por Israel, que se llamó Intifada, con la destrucción total de campos de refugiados, una destrucción total. O sea, imagínense atacar campos de refugiados, ya lo dije yo, de hospitales, etcétera, es inconcebible, es un total genocidio, como dice mi querido Juan Francisco, así es, y ya está reconocido como tal. Excepto por Israel, supongo, y también por Estados Unidos, y por Milei en Argentina y sus cuates, ¿no? También 40,000 palestinos que han sido forzados en esta zona, que les digo yo, de la franja del oeste, del Banco del Oeste, 40,000 palestinos han sido forzados a migrar de la zona, sin ninguna posibilidad de regresar. 60,000 se quedaron ahí, pero en condiciones infrahumanas, y tanto los que migraron como los que se quedaron saben que si pudieran llegar a escapar o pudieran llegar a salir de esa zona, en dado caso, pues el ejército israelí no les permitiría nunca, jamás regresar a su tierra. No hay espacio seguro para los palestinos, hay que decirlo, pero tampoco lo hay en esa zona para la ley internacional bajo esta ocupación brutal, esta ocupación primitiva, completamente bestial. Es una cosa absolutamente bestial, brutal, inhumana, que va en contra de la más elemental ley internacional. Al mismo tiempo, la mayoría de los estados nacionales, de los países del mundo, continúan mirando hacia otro lado, normalizando con ello el sufrimiento e incluso recibiendo ganancias en algunos casos por esto. O sea, recibiendo ganancias por mirar hacia otro lado. Hablo de Estados Unidos, de los países europeos, la mayoría, y quizás otros, pero sobre todo ellos. El comercio de armas y las relaciones diplomáticas continúan con Israel sin ningún cambio. En la mayoría de los casos, en una extensión mayúscula, a pesar de lo que anunció el gobierno de España,
el comercio de armas y las relaciones diplomáticas entre los estados diferentes del mundo y el Estado de Israel siguen sin ningún cambio hasta el día de hoy. Esto no solo está moralmente mal, sino que es ilegal, sino que es completamente ilegal. Como informó la relatora de las Naciones Unidas, este genocidio se ha vuelto, pues la verdad se ha vuelto rentable. Es increíble, pero tendríamos que reconocer y decir, dice la relatora de las Naciones Unidas, que de manera inhumana este genocidio se ha vuelto rentable y desafortunadamente no solo ha sido rentable o está siendo rentable para algunas entidades privadas corruptas, no, está siendo rentable para gobiernos como el gobierno de Estados Unidos, como los gobiernos de diferentes países de Europa, que están ganando con esta invasión, ganando con este genocidio, sacando ganancias, viendo la rentabilidad de esto increíblemente. Entonces este no es solamente un crimen de Israel, por lo que les estoy diciendo. Este es un crimen de alcance mundial, sostenido por el silencio, la complicidad y el abastecimiento de fondos, de armas y la protección política de algunos países. La historia, de todas formas, lo recordará y terminará poniendo a cada quien en su lugar. Dice José Miranda, ¿quién puede parar esto? Bueno, así eso vamos, amigo, así eso vamos. En realidad no lo vemos claro, honestamente no lo vemos claro. Pero la historia lo recordará. No es que este sea el primer genocidio, también hay que decir, no es que este sea el primer genocidio en la historia del mundo, el primer genocidio conocido, pero lo que sí es el primero del que se sabe todo mientras está sucediendo. La diferencia, por ejemplo, chequen ustedes esto, ocurrieron en el Holocausto, en donde se mataron a millones, asesinaron a millones de judíos por parte del gobierno de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Ocurrió el Holocausto, ciertamente fue un genocidio. Ocurrieron los genocidios de Bosnia, en la ex República de Yugoslavia, y también el genocidio en Ruanda, en África. Y todos ellos sucedieron porque pues no se hizo nada para detenerlos. Pero la diferencia es que con aquellos que les estoy mencionando, el de la Segunda Guerra Mundial, el de Ruanda, el de Bosnia, su magnitud, su intensidad y en todo el impacto que provocaron, todas estas cosas se conocieron después de que ocurrieron. En toda la extensión, por la comunidad internacional, por todos los países, se guardó secreto, se ocultaron, se mantuvieron en cierta secrecía hasta cierto punto, y toda la magnitud de esos genocidios se conoció realmente cuando ya habían terminado. Ahora es completamente distinto. Con lo que está pasando en Gaza es todo lo contrario. El que está pasando actualmente, el genocidio actual, es abiertamente incitado, es cínicamente negado y es insistentemente apoyado y armado por diferentes países. Mientras que los que se oponen a él, contrariamente, son silenciados, golpeados, criminalizados y perseguidos. Por todo esto que estamos diciendo, estamos en un tiempo, la verdad, vergonzoso, no solo para los palestinos, y digo no porque ellos sientan vergüenza por lo que ellos que estén haciendo algo malo, no, por lo que representa para el mundo el hecho de todo lo que ellos están sufriendo, la vergüenza que es que ellos estén recibiendo un genocidio y que nadie haga nada. Pero es un tiempo vergonzoso no solo para los palestinos, sino es un tiempo vergonzoso para la humanidad, para todos. Entonces la pregunta para todos los líderes del mundo es, y lo decía hace ratito mi querido amigo Marco, era Juan Francisco, era José Miranda, mi querido amigo José Miranda. Entonces la pregunta para los líderes del mundo es, ¿cómo diablos pueden dormir? Cuando
demonios van a actuar? ¿Cuándo lo harán en realidad? Más allá de palabras, de discursos, de solidaridad de patito y de una imagen ahí mentirosa realmente, ¿cuándo diablos van a hacer algo en realidad contra este genocidio? Afortunadamente, amigos, ya para pasar al siguiente tema, también hay coraje, también hay valentía. Por ejemplo, los que llevan ayuda en barcos a Israel ante la amenaza de ser atacados por Israel. Algo que, por cierto, ya ha ocurrido. De estos barcos que llevan ayuda humanitaria, comida, medicinas, etcétera, a Gaza, pues ya hay 2 que han sido atacados por drones de Israel y han sufrido daños. Bueno, pues también hay, aparte de esto, trabajadores, uniones de comercio, estudiantes, padres y madres, personas comunes y corrientes en todas partes del mundo que se están negando a ser cómplices, y el mensaje de ellos, de todos ellos, es claro: no más genocidio y no más apartheid, que se haga algo. Ojalá, como dice mi querido amigo José Miranda, pues termine ocurriendo algo con esto que ya resolvió las Naciones Unidas, de declarar esto como un genocidio. Pero bueno, el problema es que sabemos que la ONU está titiriteada, manipulada, gobernada, controlada, amenazada por Estados Unidos y por Israel. Así que, pues vamos a ver si los demás miembros de las Naciones Unidas se imponen a 2 países. 2 países. Son 2 contra 204 países, 202 países más o menos. En fin, pasamos a otro tema que es ya un poco relajado más, porque este tema fue muy fuerte, muy fuerte. Hablemos ahora, amigos, dice José Miranda, se están haciendo, ya lo sabe, se están haciendo tontos, ya lo saben. Sí, pues se están haciendo tontos, exacto, mi querido amigo, exacto. Y no hacen absolutamente nada, y es una cosa que estamos viendo, a diferencia de los otros genocidios, como les dije, en tiempo real se está sabiendo todo lo que está ocurriendo, a pesar de todos los asesinatos de periodistas. Todo trasciende por las redes sociales, y ahora sí que, como dice el dicho, y nadie hace nada. Bueno, la nueva fake news. Pasamos a la nueva fake news, los amparos de Andy, los llamados amparos de Andy López Beltrán. Pues según el medio Latinos, los abogados Francisco Javier Rodríguez Smith McDonald, échate un nombrecito, y Heribel Mejía Barrios promovieron amparos a nombre de Andrés Manuel López Beltrán y de su hermano Gonzalo López Beltrán. Se trata de 3 juicios de amparo, supuestamente, uno interpuesto en la Ciudad de México, otro en Zacatecas y uno más en Tabasco, por estas personas que se presentaban como los representantes de los 2 hijos del presidente López Obrador, según estos amparos. Pero, ¿qué creen? Ninguno de esos documentos tiene la firma de los promoventes. Y ahorita vamos a analizar un poquito más esto. O sea, son documentos, amparos que se presentaron, pero no está en ellos la firma ni de Andrés Manuel ni de Gonzalo. Bueno, continuamos. En los recursos se reclama la presunta incomunicación, la no localización, la ilegal detención y la privación de la vida por hechos consistentes en delitos de delincuencia organizada, evasión fiscal y tráfico de hidrocarburos, y se solicita la suspensión para cesar la ejecución de lo mencionado. Es decir, es como si Andrés Manuel y Gonzalo estuvieran presentando esos amparos para poder evitar que los incomunicaran, los detuvieran ilegalmente o hasta los privaran de la vida, dice aquí ridículamente, supuestamente porque se les acusaría de delito de tráfico de hidrocarburos, de delincuencia, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que dice supuestamente los amparos. Ok. En el recurso, además de Francisco Javier y Heribel, también se incluyen a otros personajes que les voy a mencionar. A César Reina Carrillo, Juan Carlos Madero, Miguel Ángel Solano Dianayeli, Folum, Roberto Blanco Cantú,
Fernando Farías Laguna, Carlos Estudillo Villalobos, Sergio Varela, Berta Elizabeth Castro, Elvira Xóchitl Palomo, Ismael Ricaño Matías, Natalia Joselí Gutiérrez, Raúl Mendoza y Raúl Torres. Todos ellos contra actos del titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y de otras autoridades. Bueno, aunque los 3 amparos no tienen, quiero aclarar esto, tengo una amiga que es abogada, pero no es que me lo haya dicho ella, sino que aquí en toda la información que estuve investigando, ya ven que les acabo de decir hace un momento que ninguno de los 3 documentos tiene la firma de los promoventes, ¿ok? Pero resulta que legalmente, aunque los 3 amparos no tengan, y no tienen de hecho las firmas de los promoventes, o sea los hijos de AMLO, esto no impide por sí solo la promoción del juicio de amparo indirecto de acuerdo con la ley de amparo en su artículo 15. O sea, esto se supone que se debe a que si se considera de carácter urgente, como este caso supuestamente es, ante esta naturaleza de los actos reclamados, es válido, según la ley, según este artículo 15, que se presenten los amparos incluso sin las firmas de quienes supuestamente son los promoventes. Pues es una cuestión legaloide, yo la verdad no entiendo, se me hace incongruente completamente que quien presente un amparo, quien lo haga, vaya presentado por los abogados que lo presentan, pero pues no vaya la firma de quien lo está presentando. A mí se me hace completamente aberrante, absurdo, ridículo, pero pues es lo que dice, lo valida, le da permiso a que se haga el artículo 15 de la ley de amparo. Ok, continuamos. Y ahora viene lo bueno. Pero, el punto donde se complica la discusión de este tema es cuando analizamos que la información, ya empieza la carnita de todo esto, cuando analizamos que la información proviene de un medio de comunicación famoso por sus montajes. Ya saben ustedes, Latinos, ¿no? Ese es el sello de la casa. Es un medio que, así como que digas, credibilidad, pues la verdad no tiene. Pero, a pesar de provenir de un medio completamente desacralizado, completamente desacreditado, como dice Tenax, letrinus, de provenir de letrinus, a pesar de eso, mi querido Tenax, hubo un nado sincronizado que ya se esperaba, al que se sumaron la mayoría de los medios chayoteros, los medios impresos, los medios públicos, los medios privados, los medios no públicos, los medios, ya saben, chayoteros en general. Vamos a ver, vamos a analizar esto, aparte de esto. De entrada, haciendo un análisis político de la situación, no se trata de una acción con lógica política, porque algo así como esto implicaría, lógicamente, una ruptura entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. ¿Están de acuerdo? Algo de lo cual no existe una sola prueba o una sola sospecha. O sea, no hay ningún indicio, no hay nada políticamente que indique que existe una distancia, un problema, un pleito, una desaveniencia, un desacuerdo, lo que ustedes quieran, entre el expresidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum. En caso, a pesar de eso, en caso de que hubiera diferencias entre ambos, el expresidente y la presidenta, esas diferencias se iban a resolver directamente y en privado. Ninguno de ellos dos, se prestaría a hacerles el favor a los medios chayoteros y a la derecha de ventilarlo o de filtrarlo a sus propios medios. Esto no trascendería en dado caso de que estuvieran ocurriendo diferencias, distanciamiento, discusión, lo que sea. No lo harían más que en privado, en una sesión interna, directamente cara a cara entre ellos, y eso no trascendería, porque tendrían que proteger algo más importante, que es a la Cuarta Transformación, y protegerse de la derecha y de la desacreditación
que vendría por parte de la derecha. Así que olvídense de eso. Ninguno se prestaría a semejante estupidez. Pero eso sí, la derecha y sus aliados, claro que quisieran esa fractura. De hecho, la han estado mencionando desde hace mucho tiempo. Es su sueño húmedo, dirían vulgarmente. La verdad es que es su sueño guajiro. Es lo que ellos ansían, es lo que ellos han estado presentando, discutiendo, divagando en todos los medios desde hace ya bastante tiempo, desde que la presidenta tomó posesión. Siempre han estado añorando y anticipándose y soñando con ese distanciamiento. Pero por más que lo digan, ese distanciamiento no existe, no lo hay, no lo habrá. Y pues que se queden sentados esperándolo porque no hay nada que ver con eso. Según ellos, las declaraciones del actual secretario de Marina, esa es la derecha lo que opina, indican un rompimiento con el secretario de Marina del presidente López Obrador. Pero se les olvida que fue el anterior secretario, Rafael Ojeda, quien hizo él mismo la denuncia del huachicol fiscal que pues embarró a muchos miembros de la propia Marina, entre los cuales están sus sobrinos, 2 sobrinos del ex secretario de Marina. Así que, ¿por qué tendría que haber un distanciamiento si el que hizo la denuncia fue el gobierno del presidente López Obrador? No tiene ningún sentido. Pero como decía Raúl Velasco, aún hay más. ¿Se acuerdan cómo decía? Así. Bueno, como decía Raúl Velasco, quienes lo hayan conocido, aún hay más. Todo se les complica cuando en una entrevista, fíjense, con el Universal, una entrevista con el Universal, no con cualquier medio, un medio chayotero y de derecha, le dio una entrevista entrevistó al mismo abogado Juan Francisco Rodríguez Smith McDonald, originario de Zacatecas, y él aclaró en esa entrevista con el Universal que él jamás, repito, jamás ha solicitado ni tramitado amparos a favor de Gonzalo o de Andrés Manuel López Beltrán, ni tampoco de las personas mencionadas en ese documento que circula a nivel nacional y que ha sido replicado por todos o casi todos los medios chayoteros de comunicación. Ante esta situación, él dijo que presentará una denuncia ante la Fiscalía de Zacatecas por los delitos de usurpación de identidad, falsificación de documentos y lo que resulte. Incluso este abogado, Juan Francisco Rodríguez, dijo: alguien está suplantando mi identidad para realizar trámites judiciales en casos de personajes de mucho peso. Y él recordó en la entrevista con el Universal que no es la primera vez que su nombre aparece en trámites de alto perfil. Dijo que hace 3 años fue utilizado en un caso relacionado con el narcotraficante Rafael Caro Quintero, cuando él todavía ni siquiera contaba con su cédula profesional. O sea, según él, interpuso ese recurso cuando él todavía ni siquiera tenía su cédula profesional. Dice Sema, amigo Sema, ¿qué dices? Se les requiere en 3 días para ratificar el amparo. Ah, pues sí, pero es completamente mentira todo esto. Entonces les digo, el propio abogado que supuestamente interpuso el amparo en nombre de los hijos del presidente López Obrador, negó ante el Universal haberlo tramitado, haberlo solicitado, completamente lo negó, y luego, les digo, recordó que hace 3 años fue utilizado él, antes de tener su cédula profesional, en un caso relacionado con el narcotraficante Rafael Caro Quintero, cuando él, les digo, ni siquiera tenía su cédula profesional. En esa ocasión, este señor, Juan Francisco, el abogado, dice que él supo que el recurso se interpuso en Chiapas. Se enteró
que el recurso se había interpuesto en el estado de Chiapas. Y él dice que él ni siquiera conoce Chiapas. Y pues en ese momento se asustó cuando vio que se estaba usando su nombre para interponer esta denuncia o este amparo en el estado de Chiapas, el cual, les digo, él dice, ni siquiera lo conozco, o sea, nunca ha estado en Chiapas. Esa vez, dice el abogado, no hice nada, porque se trataba de un personaje pesado en ese momento, en ese mundo del crimen organizado, y me dio miedo, dice él, denunciar. Pero ahora sí lo voy a hacer, porque, dice él, si no lo hago, lo van a volver a hacer. Él piensa que tomaron su INE, él ya analizando todo esto, dice que probablemente tomaron su INE cuando él presentaba un trámite de amparo con migrantes en Zacatecas. En ese momento que él estaba ahí sí tramitando su amparo con migrantes en el estado donde él es originario, Zacatecas, la persona que presentó el documento era originaria de Chiapas, y ahí puede ser que le hayan sacado su credencial del INE y la hayan utilizado para todo esto. Además, dice él, en los documentos de la última demanda de amparo, su nombre está escrito incorrectamente, que eso todavía es el colmo. El colmo de los colmos es que esta demanda supuestamente de juicio de amparo que promovieron que promovió él en favor de los hijos del presidente López Obrador, tiene el nombre del abogado de manera incorrecta. O sea, ¿cómo es posible que el abogado haya escrito en este recurso de amparo, en estos 3 recursos de amparo, su nombre incorrectamente? ¿No sabe cómo se llama? Él aparece en estos documentos, en estos 3 solicitudes de amparo, como Francisco Javier, pero él es Juan Francisco. Él no se llama Francisco Javier, se llama Juan Francisco. Su nombre está mal escrito. Dijo que él no conoce el hotel en la Ciudad de México que aparece en el documento para recibir notificaciones. Él ni siquiera conoce ese hotel. Y le sorprendió que el documento no llevara firma, ya que él dice y aclara que todos los trámites en línea requieren la firma electrónica certificada, un certificado digital emitido por el Poder Judicial de la Federación. Por todo eso, el abogado implicado en esto, en esta calumnia, en esta fake news, en esta mentira, como siempre, de Latinus, él exige que se detenga a las personas que están llevando a cabo esta usurpación de funciones, que lo están, involucrando cuando él no tuvo nada que ver. Me están usando, dice él, como conejillo de indias, quién sabe para qué o con qué propósitos. Y yo apenas estoy empezando con mi despacho, el cual dice que es modesto. Él dice, pueden venir a mi despacho en Zacatecas. Yo la verdad es que tengo un despacho bastante modesto. Y pues apenas está empezando, dice él, a ejercer. Dice Sema, mi amigo Sema dice, es correcto, si no tiene la firma no procede. Pues así es. Entonces, toda una fake, todo un montaje, como siempre, de Loret de Mola, completamente se cae por su propio peso. Entonces, le preguntaríamos a Loretito, ¿qué pasó, mano, con la verificación de tus fuentes? Ellos nunca hacen verificación de sus fuentes. Ellos sacan la calumnia y la riegan por todos lados, pero ellos nunca van a la fuente a averiguar si resulta que la información se puede corroborar, si la persona confirma la veracidad de lo que se está presentando. Ellos nunca fueron con el abogado, ni con este ni con el otro que supuestamente metieron el amparo. Ellos simplemente recibieron el pitazo de este amparo que alguien les dio o que ellos mismos crearon o estuvieron involucrados, pero no se fueron a investigar a fondo esto, como es la labor de los periodistas serios, responsables. Sin duda, con todo esto se confirma lo que sabemos. Lo importante para ellos es mentir y dispersar la mentira lo más posible.
el principio de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Adolf Hitler: una mentira que se repite 1000 veces se convierte en verdad. Pero pues no estamos en la Segunda Guerra Mundial y existen las benditas redes sociales, dirá el presidente López Obrador. Así que pues ya no se puede, ya no se cumple ese principio de Goebbels, mi querido Loretito. Letrinus, ¿no? Del medio Letrinus. Andrés López Beltrán también salió a negar que él o su hermano hayan solicitado un amparo y que ellos no conocen a quien lo interpuso. Además, dijo que renuncian tajantemente al citado amparo y piden que se investigue y se sancione a los responsables. También Andy López Beltrán dijo lo siguiente: se trata de vincularnos con una práctica delictiva para atacar a nuestra familia y para desprestigiarnos. Eso, dice él, no nos sorprende porque desde muy chicos pues ya estamos acostumbrados a este tipo de ataques contra nuestra familia. Y bueno, este es el tema. Vamos a terminar ya con el último tema, en los últimos minutos que nos quedan, amigos, si me da tiempo. Pues resulta que Hernán Bermúdez Requena, el comandante H, el líder de la barredora, que como les dije yo ayer fue capturado en Paraguay, pues ya fue extraditado. Él estaba tratando, al parecer con sus abogados, de quedarse en Paraguay, de extender por 60 días su extradición a México para buscar algún resquicio legal, alguna cuestión en la Constitución o en las leyes de Paraguay. Pues no pudo y ya lo regresaron en un avión de la Fiscalía General de la República y ya está en Almoloya, ya duerme en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Así que esa es la noticia también relacionada con Hernán Bermúdez Requena, que pues está fresquecita. Ya está Hernán Bermúdez Requena en el reclusorio en Almoloya de Juárez. Dice mi amigo Sema que metan al bote a todos los que traicionan. Pues sí, de eso se trata y ojalá eso vaya así. Y vamos a terminar con ese tema, mi querido amigo Sema, diciendo pues que ahora sí dio la cara. Adán Augusto lo entrevistaron y pues él insiste, ya lo ha dicho varias veces, que él no sabía nada, que él ni se enteró, que él no tenía nada que ver, que él ni en cuenta, la verdad. Pero la verdad, ya para terminar, les puedo decir lo que les he estado diciendo en días anteriores. De cualquier forma, con todo esto que pasó con Hernán Bermúdez Requena, la verdad, de cualquier forma la credibilidad de Adán Augusto López Hernández ya está totalmente en el suelo, ya está totalmente afectada, ya no tiene la más mínima credibilidad. Él ya no representa absolutamente nada en términos de credibilidad. Y mientras siga en el movimiento y siga con alguna posición de representatividad o de poder, de mediano poder dentro de la 4T o dentro de Morena, pues está salpicando y está enlodando al movimiento. Así que, pues su credibilidad ya no tiene remedio, o sea, está dañada y ya no se va a recuperar. Y si él supiera o si él no supiera, como dice, pues de todas formas ya quedó mal. Porque yo creo que es igual de malo que él, siendo su secretario de seguridad, ya lo hemos analizado mucho en este espacio, siendo su propio secretario de seguridad, ¿cómo es posible que él no supiera? Además es una persona que conocía desde hace muchos años, desde el 92, en que los dos fueron parte del gobierno de Gurría en el estado de Tabasco. O sea, no era una persona improvisada, un secretario que hubiera sacado él de la nada, sino que él lo conocía de años. Y no era un miembro del cártel de manera accidental, sino que ha sido el líder del cártel de la barredora, él personalmente, Hernán Bermúdez. Así que difícilmente cualquiera se puede tragar el anzuelo de que Adán Augusto no supiera. Pero supiera o no supiera, él ya quedó mal, ya perdió toda credibilidad que hubiera llegado a tener anteriormente, y cualquiera que apoye a Adán Augusto pues va a perder también credibilidad en apoyarlo. Entonces Adán Augusto tendrá sí o sí
que enfrentar una responsabilidad política. Digamos que la responsabilidad penal no. Vamos a ver cómo se presentan los testimonios, la confesión de Hernán Bermúdez de Quena, qué es lo que sale a relucir con esto. Adán Augusto dice que se va a presentar a declarar, que él no sabe nada, pero él lo que va a declarar es eso. Pero independientemente de que se le adjudique o se le demuestre a Adán Augusto que tenga una responsabilidad de corrupción, una responsabilidad penal, la verdad es que la responsabilidad política no se la va a quitar. Él tuvo responsabilidad política de cualquier forma en haber colocado en ese puesto tan importante a un líder de un cártel. O sea, eso no se lo va a sacudir ni con Bel Rosita, ni con jabón de pan, ni con jabón Rosita, ni con... No, o sea, no se lo va a poder lavar con nada. Y su credibilidad, les digo, ya está completamente en el suelo, está tronado políticamente, lo decía yo ayer creo, ya políticamente, la carrera política de Adán Augusto está acabada. Ojalá, como dijo ahí, creo antes mi querido amigo Sebma, ojalá no nada más se quede con desacreditación, con pérdida de credibilidad, con que todo el mundo lo señale con el dedo de lo que es. Ojalá y si tiene alguna responsabilidad desde el punto de vista penal o algo, se vaya duro contra él y se le haga responder ante la ley y ante la justicia. Ojalá sí, porque la verdad yo siento, amigos, que es una piedra muy fuerte, muy grande, muy incómoda en el zapato de Morena. Digan lo que diga la presidenta de Morena, digan lo que diga cualquier otro miembro de Morena, el mismo ex líder del Senado de Morena, el presidente del Senado, no, porque el líder de Morena es Adán Augusto, el mismo expresidente del Senado también lo ha defendido, lo estuvo defendiendo Adán Augusto. Ojalá todo esto se aclare, porque una cosa es que diga Fernández Noroña que pues es que deben de presentar pruebas y que nadie ha presentado pruebas, y otra cosa es todo lo que está detrás, todo lo que está detrás de lo que podemos intuir del involucramiento de él, independientemente que haya o no haya pruebas. Por supuesto que tiene razón Noroña de que pues debe haber pruebas de la culpabilidad, si es que la hubiera, de Adán Augusto, y que pues obviamente no lo van a hacer pagar algo sin ninguna prueba, es evidente. Pero yo creo que ya debería de irse guardando la lengua Noroña, porque ya estar tan ágilmente defendiendo a una persona tan desacreditada como Adán Augusto, ya puede ser incluso un riesgo político para él mismo y para cualquiera de Morena que se atreva a seguirlo defendiendo. Ya está de más decir que se presenten pruebas y que si tienen pruebas contra él, que las presenten. Pues eso todo el mundo lo entiende y claro que tiene que ocurrir. Pero pues es una forma de defenderlo. Decirlo es como estarlo de alguna forma, digamos, palmeando en la espalda y apoyando de alguna manera. Yo creo que ya actualmente Adán Augusto debe de rascarse con sus propias uñas y debe defenderse solo, porque pues ya es tóxico, ya se volvió tóxico para cualquier otro integrante de Morena, y cualquiera que lo toque pues, se contamina. La senadora de Chihuahua, la neta, hizo muy mal en apoyar a Adán Augusto en la candidatura a la presidencia de México. Y ya, yo no sé ustedes, pero yo a ella ya no la veo muy bien como la veía antes. Quizás llegue a ser la gobernadora de Chihuahua y obviamente pues va a ser mucho mejor que la actual gobernadora panista. Pero pues la verdad, a ella la contaminó, una muchacha joven, la contaminó mucho el haber apoyado a Adán Augusto. O sea, eso no habló bien de ella. Y también otras cosas, ¿no? Como por ejemplo eso de las ambulancias y todo eso. Ha tenido cosas que la verdad no han estado bien de Andrea. Así que pues ya veremos qué pasa con todos estos que están ahí como que palmeando a Adán Augusto, que echándole porras, que manteniéndolo. La verdad es que este personaje estaba donde estaba
antes de que se me acabe el tiempo, porque creo que ya, Andrea Chávez, sí. Este personaje de Adán Augusto estuvo donde estuvo y llegó a estar donde estuvo como gobernador de Tabasco y luego como secretario de Gobernación por su cercanía a Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué era la cercanía? Se los voy a decir así de manera muy rápida. Por el agradecimiento que le tenía Andrés Manuel al padre de Adán Augusto, no a Adán. Era una cercanía con el papá de Adán Augusto, y en esa cercanía y en ese agradecimiento muy grande que le tenía, pues por eso es que se acercó a Adán a su campaña, a Morena y todo eso, viniendo del PRI más rancio y más retrógrada, y colaborando con Madrazo, colaborando con Gurría, colaborando con Andrade. O sea, era un personaje que la verdad Andrés Manuel en otras condiciones nunca lo hubiera llamado, nunca lo hubiera jalado para el movimiento. Y si lo jaló y lo tomó en cuenta, pues fue por una cuestión política, pero también por una cuestión de agradecimiento personal a la familia de Adán Augusto. Dice Sema, acuérdate amigo que la muchacha Andrea no es perfecta. No, yo no digo que, o sea, yo no esperaría que fuera perfecta Andrea Chávez, ni mucho menos mi querido Sema. Lo único que digo es que, aunque es muy buena y seguramente va a ser mejor gobernadora que Maru Campos, estamos de acuerdo, claro, por supuesto, es de Morena, cometió un error, sinceramente, cometió un grave error en no apoyar a Claudia Sheinbaum, y en apoyar, y además de una manera un poquito discutible, la candidatura de Adán Augusto, con espectaculares, con un gasto muy grande de dinero y todo, en todo el país. O sea, hay cosas del estilo de Andrea que no me terminan de gustar, sinceramente. Pero sí, es una buena política, es una chamaca joven, la verdad es muy entrona, es buena debatiendo, o sea, sí tiene lo suyo, la verdad, y creo que pues puede ser que haga un muy buen papel como gobernante del estado de Chihuahua, gobernadora. Seguramente va a ser ella, digo, claro, estoy de acuerdo. Y es muy probable que sea mejor que muchos otros de Morena, que muchos otros gobernadores o gobernadoras de Morena que han estado un poquito así como discutibles. Pero pues ya lo veremos. Es muy joven, tiene que ganar experiencia, obviamente, tiene que madurar, tiene que mejorar en muchas cosas. Y bueno, creo que pues puede ser una carta fuerte. Todavía tiene para bastante ella, porque es muy joven. Puede madurar bastante para poder llegar a ocupar puestos más importantes luego de ser gobernadora de Chihuahua, por supuesto. Pero tiene que recapacitar en ciertas actitudes un poquito intolerantes y un poco radicales, como eso de las ambulancias y como eso, les digo, del apoyo. El apoyo a Adán Augusto, pues desde mi punto de vista, fue un error estratégico y bueno, pues cada quien, digo, a final de cuentas, es lo más que les puedo decir a ustedes, que les puedo rebatir, que les puedo discutir de lo que ha estado haciendo esta muchacha, ¿no? En fin. Bueno, amigos, pues nos vemos, pasen un excelente fin de semana. Vamos a preparar el en vivo de la próxima semana, los en vivo de la próxima semana, 6:30, 7:30, ya saben, tenemos una cita. Ojalá pasen un gran fin de semana. Y vamos a preparar el en vivo de rock del próximo miércoles de la próxima semana. Así que pasen un excelente fin de semana. Si toman, no manejen, tomen en su casa. Relájense, escuchen buena música también, ¿por qué no? Y los invito a los que no hayan estado, pues a que vean el programa de rock, a que estén en el próximo en vivo de rock el miércoles de la semana próxima a las 7:30 de la noche. Ya saben, tenemos una cita. Mi querido Sema, yo creo que tú así has estado, si no, pues te invitamos a que lo estés, no me acuerdo. José Miranda, gracias. Mi querido amigo Marco, muchas gracias también. Mi querido Sema, amigo mío. Mi querido, Tenax Vite, gracias por estar aquí. José Miranda, ¿quién más? Todos los demás que han estado aquí, les agradezco mucho su participación en el chat, el haber estado este día y todos los demás días conmigo, lo agradecemos mucho. Mira, por ahí Vladislav estuvo ayer y hoy también estuvo. Mi querido Vladislav, hacía mucho tiempo que no te veía, te vi ayer y me dio mucho gusto y te saludé. Me dio mucho gusto saludarte y tenerte aquí en el en vivo. Espero que nos acompañes más seguido.
y espero que siempre estés aquí. Y si no lo has hecho, que nos acompañes en los en vivo de música, de rock, los miércoles también. Entonces, pues muchas gracias a todos. Gracias a Antonio Sotelo, se me olvidó. Gracias, mi querido Antonio Sotelo. Juan Francisco también se me estaba olvidando. Gracias, Juan Francisco. Gracias hasta allá, hasta Estados Unidos, a todos los que nos acompañan de allá. Gracias, amigos, y pues pasen un excelente fin de semana. Diviértanse, relájense y pásenle bonito. Nos vemos el lunes con más información. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye, bye.